Bien, la influencia del derecho convencional. Los tratados también son pertinentes en la determinación de la existencia del derecho internacional consuetudinario, porque ayudan a evaluar qué opinan los estados de ciertas normas del derecho internacional. Por eso, se han incluido en el estudio la ratificación, la interpretación y la aplicación de los tratados, así como las reservas y las declaraciones de interpretación efectuadas antes de ratificarlos. En ese caso, la Corte declaró que el número de ratificaciones y adhesiones alcanzadas hasta ahora, aunque sea representable, apenas es suficiente. Especialmente en un contexto en el que la práctica no sujeta al tratado es contradictoria. Y a la inversa. En el asunto Nicaragua, por ejemplo, la Corte, al evaluar el estatuto consuetudinario de la norma de no intervención, otorgó mucha importancia al hecho de que casi todos los países habían ratificado la Carta de las Naciones Unidas. Puede incluso darse el caso de una disposición convencional que refleje el derecho consuetudinario, aunque el tratado aún no esté en vigor, con tal de que haya una práctica similar suficiente, en particular de los estados especialmente afectados, de manera que la probabilidad de que haya una oposición significativa a la norma es en cuestión muy escasa. En la práctica, la redacción de normas convencionales contribuye a centrar la opinión jurídica mundial y tiene una influencia innegable en el ulterior comportamiento y en la convicción jurídica de los estados. Esta realidad la reconoció la Corte Internacional de Justicia en el fallo de la causa Continental Shelf, en el que afirmó que los convenios multilaterales pueden desempeñar un importante papel en la tarea de registrar y de definir las normas de la costumbre o de desarrollarlas de hecho. La Corte reconoció, pues, que los tratados pueden codificar un derecho internacional consuetudinario preexistente, pero que también pueden sentar las bases para el desarrollo de nuevas costumbres fundadas en las normas contenidas en esos tratados. La Corte llegó a afirmar incluso que puede ocurrir que una participación muy amplia y representativa en un convenio sea suficiente por sí misma, siempre que incluya a los estados cuyos intereses estén especialmente afectados. En este estudio se sigue el cauto proceder de tomar una amplia ratificación solo como una indicación que ha de evaluarse respecto de otros elementos de la práctica, en particular de la práctica de los estados que no son parte en el tratado en cuestión. Una práctica concordante de los estados que no son partes se ha considerado como una importante prueba positiva, mientras que una práctica contraria se ha estimado como una importante prueba negativa. Especialmente pertinente es, asimismo, la práctica de los estados parte en relación con otros estados que no son parte del tratado. Así pues, este estudio no se ha circunscrito a la práctica de los estados que son partes en los tratados pertinentes en derecho internacional humanitario. Limitarlo a analizar únicamente la práctica de los 30 y pico de estados
que no han ratificado los protocolos adicionales. Por ejemplo, no cumpliría el requisito de que el derecho internacional consuetudinario se base en una práctica difundida y representativa. En la evaluación de la existencia del derecho internacional consuetudinario se ha tenido en cuenta, por tanto, el hecho de que cuando se publicó el estudio, 162 estados habían ratificado el protocolo adicional primero y 157 estados el protocolo adicional segundo. Cabe destacar que en este estudio no se ha intentado determinar la índole consuetudinaria de cada norma convencional de derecho internacional humanitario y, en consecuencia, no se ha seguido necesariamente la estructura de los tratados existentes. Se ha procurado más bien examinar las cuestiones con el fin de establecer qué normas de derecho internacional consuetudinario pueden hallarse por inducción, basándose en la práctica de los estados en relación con esos temas, puesto que el proceder elegido no consistió en analizar cada disposición convencional con miras a establecer si es o no consuetudinaria. No puede incluirse que una determinada norma convencional no es consuetudinaria por el mero hecho de que no figura como tal en este estudio. Pasaremos próximo a la organización del estudio, que es el apéndice número 4.